Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Mazda CX-5 de primera generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Desafortunadamente, el excelente panorama de resistencia a la corrosión en los primeros años de producción del crossover se vio arruinado en gran medida por muchos pequeños problemas. Por ejemplo, en los Mazda CX-5 que se lanzaron antes del rediseño, los espejos retrovisores exteriores tendían a vibrar cuando el automóvil se movía a alta velocidad. Llegó al punto que los japoneses emitieron un boletín especial para eliminar la deficiencia identificada, tras lo cual, a partir de mediados de 2013, los concesionarios oficiales Mazda tuvieron que reforzar las fijaciones de las patas de los espejos. Además, en los coches afectados por la empresa de retirada, las cubiertas de los retrovisores exteriores se cambiaron de forma gratuita, ya que el plástico negro sin pintar que se utilizó originalmente se decoloró en solo un par de temporadas, tras lo cual quedó cubierto con una capa blanquecina indeleble. La nueva composición del plástico, que los japoneses comenzaron a utilizar para la producción de carcasas de espejos retrovisores, resultó ser mucho menos sensible a la luz solar. Pronto se continuó con el tema del espejo. Resultó que la fiabilidad del mecanismo de plegado del espejo también deja mucho que desear. El accionamiento de los espejos laterales resultó ser tan débil que a menudo fallaba bajo cargas muy ligeras. Por ejemplo, una fina costra de hielo que se forma en la carcasa del espejo después de estar estacionado durante la noche podría dañar los engranajes. Algunos propietarios del Mazda CX-5 rompieron fácilmente el mecanismo de accionamiento al intentar plegar la carcasa del espejo con sus propias manos. Curiosamente, al principio, los concesionarios oficiales de Mazda reemplazaron todo el espejo lateral cuando falló el mecanismo de plegado. Pero cuando el número de quejas sobre este problema aumentó seriamente, el fabricante se apresuró a lanzar un kit de reparación, lo que abarató mucho el reemplazo del mecanismo averiado. Los propietarios del Mazda CX-5 encontraron una capa blanquecina no solo en las partes sin pintar del plástico de los espejos retrovisores laterales, sino también en el interior de las ópticas delanteras. Los propietarios de crossovers actualizados equipados con costosas ópticas LED tienen especial mala suerte en este sentido. Naturalmente, la empresa japonesa no estaba dispuesta a sustituir el conjunto del faro en garantía debido a la placa. En cambio, los ingenieros de Mazda construyeron rápidamente un artilugio que constaba de varios imanes, servilletas y cuerdas. Se suponía que con su ayuda los distribuidores limpiarían la superficie interior de los faros como parte del servicio, pero en realidad el invento resultó ineficaz. Y en algunos casos, cuando después de la limpieza la superficie interior de los faros quedó cubierta de pequeños arañazos que resultaron completamente dañinos. Como resultado, los japoneses tuvieron que cambiar todo el conjunto óptico en los casos más críticos. El placer resultó caro. Los propios propietarios del Mazda CX-5 no tuvieron que gastar dinero en reemplazo, y pronto los japoneses modificaron por completo el sello de la óptica delantera, después de lo cual el problema de la formación de placa dentro de los faros dejó de ser relevante. Otra cosa es que incluso después de esto, los artesanos que atendieron los crossovers en garantía no se aburrieron. En 2012, la empresa japonesa tuvo que solucionar el problema de los traqueteos y pequeños crujidos que se producían detrás del salpicadero. Es de destacar que aparecieron sonidos extraños en automóviles con un kilometraje mínimo. Resultó que el ruido se produjo por culpa de los trabajadores de la fábrica que violaron la tecnología de montaje. El par de apriete de los tornillos que sujetaban el marco del parabrisas era insuficiente, lo que provocó la aparición de sonidos extraños. Más tarde, según datos oficiales, la situación pareció corregirse, pero a pesar de ello, muchos propietarios de Mazda CX-5 todavía se quejaban de crujidos provenientes de debajo del tablero. Como resultado, los concesionarios oficiales Mazda también tuvieron que involucrarse para solucionar el problema. Tuvieron que quitar el parabrisas y luego instalar sellos adicionales en los puntos donde el parabrisas se une al panel frontal.
No es de extrañar que entre los crossovers de los primeros años de producción haya bastantes ejemplos con el parabrisas vuelto a pegar. Sorprendentemente, los primeros propietarios del Mazda CX-5 incluso tuvieron quejas sobre el capó. Si estudias su diseño, resulta que al panel metálico se le adjunta un amplificador especial para darle mayor rigidez. Para la fijación se utilizan tanto soldadura convencional como sellador especial. Este último ahorró mucho en la producción de ensamblaje, por lo que después de unos años la hoja de metal del capó se despegó del amplificador en algunos lugares, después de lo cual comenzó a vibrar al conducir a altas velocidades. Ya a mediados de 2012, Mazda realizó los cambios necesarios en la tecnología y los distribuidores oficiales tuvieron que agregar sellador a los crossovers ya vendidos. Unos meses más tarde, se revisaron las juntas del capó. Se volvieron más rígidos, después de lo cual finalmente se solucionaron las vibraciones desagradables. Después de un tiempo, resultó que las juntas de las ventanas laterales no cumplían plenamente sus funciones. La forma de las juntas inicialmente resultó ser subóptima, por lo que las ventanillas laterales ligeramente abiertas empezaron a traquetear durante la marcha. En 2013, comenzaron a instalarse sellos de puertas modificados en la línea de montaje y el Mazda CX-5 ya vendido, como antes, tuvo que acudir a los distribuidores oficiales para un reemplazo gratuito. Una vez más, los ingenieros de Mazda tuvieron que recordar unos años más tarde el cristal. Resultó que en los crossovers producidos entre 2013 y 2015 se utilizó una imprimación incorrecta al pegar el vidrio. Como resultado, con el tiempo se rompió la estanqueidad del vidrio pegado. En el mejor de los casos, esto empeoró el ya mediocre aislamiento acústico del crossover japonés. En el peor de los casos, el cristal se desprendió completamente de sus asientos. La situación se ve agravada por el hecho de que sustituir el parabrisas en el caso del Mazda CX-5 no es tan sencillo y económico como podría parecer. El hecho es que en las versiones bien equipadas del crossover, el parabrisas se complementa con una serie de mecanismos de alta tecnología, una cámara fotosensible, un telémetro láser del sistema de frenado automático y un marco con sensor de lluvia. Si instala vidrio no original durante el reemplazo, en la mayoría de los casos no será necesario hablar sobre el funcionamiento correcto de la electrónica compleja. Problemas similares surgen a menudo cuando el vidrio se reemplaza incorrectamente o cuando se aplican tiras tintadas. Al mismo tiempo, pocos compradores potenciales de un Mazda CX-5 usado están dispuestos a cavar tan profundamente y comprobar, por ejemplo, el funcionamiento del sensor de lluvia. Como resultado, es posible que algunas de las opciones declaradas por el vendedor en un crossover usado simplemente no funcionen. La compañía no estuvo exenta de un retiro del mercado incluso en 2017, cuando la primera generación del Mazda CX-5 estaba listo para dar paso al crossover de próxima generación en la línea de ensamblaje. Esta vez, la atención de propietarios y artesanos fue atraída por los amortiguadores de gas de la tapa del maletero. Resultó que en los Mazda CX-5 que se lanzaron antes de la actualización de 2015, el cuerpo del cilindro de trabajo de empuje tiene un revestimiento anticorrosión extremadamente débil. En teoría, es posible que el tope no se sostenga debido a la corrosión y se rompa, después de lo cual la tapa del maletero sin soporte simplemente caerá. No se sabe si se produjeron tales casos, pero merece respeto el hecho de que Mazda decidiera no ocultar ni siquiera un problema tan pequeño y tratara de solucionarlo rápidamente. Otra cosa es que en 2017, muchas de las copias vendidas ya habían vencido el periodo de garantía, tras lo cual sus propietarios rechazaron el servicio de la marca. No es de extrañar que muchos de ellos nunca hayan oído hablar de paradas de gasolina problemáticas. Sin embargo, no está de más comprobar su estado antes de adquirir uno usado. La propia tapa del maletero causa muchos problemas. Los problemas con él pueden ser muy diferentes, desde un bloqueo que golpea, que se vuelve más silencioso después del ajuste, hasta cables colgantes colocados en él. El spoiler situado en la parte superior de la tapa del maletero también requiere atención.
Las tuercas que lo sujetan tienden a desenroscarse espontáneamente con el tiempo. Otro punto débil evidente es el asa interior de la tapa del maletero. A medida que aumenta el kilometraje, se forma un espacio claramente visible entre este y la tapicería interior. Naturalmente, los plásticos que no encajan bien entre sí empiezan a vibrar. Hubo un tiempo en que los concesionarios Mazda eliminaban el ruido con la ayuda de un sello adicional pegado al plástico. Ahora que la garantía del Mazda CX-5 de primera generación ha expirado, los propietarios tendrán que afrontar modificaciones simples similares por su cuenta. El interior del Mazda CX-5, incluso para los estándares modernos, parece bastante interesante. Pero esto no le permitirá ocultar la edad del automóvil solo porque la calidad de los materiales de acabado en el Mazda CX-5 no es más que promedio. Casi no hay quejas sobre la resistencia al desgaste del plástico interior, sin embargo, a medida que aumenta el kilometraje, comienza a emitir cada vez más chirridos. La tapicería de cuero de los asientos parece francamente deteriorada después de 100.000 kilómetros. La tapicería de tela, que en teoría debería durar más, tampoco es un estándar de durabilidad. Y estas son solo las flores. En los primeros años de producción del Mazda CX-5, los propietarios experimentaron que la tapicería del respaldo del asiento del conductor se aflojaba. En otras palabras, la tapicería empezó a desmoronarse por las costuras. El defecto fue corregido incondicionalmente bajo la garantía, pero los problemas con las sillas no terminaron ahí. Se conocen casos en los que el cojín del asiento estaba completamente desconectado del marco. Esto afectó en mayor medida a los modelos con tapizado de asientos de tela. En este contexto, los problemas con los asientos con calefacción, que a menudo fallan después de 5 a 6 años de funcionamiento del automóvil, ya no parecen tan terribles. Afortunadamente, comprobar el funcionamiento de la calefacción al comprar un crossover usado no será difícil. Otro defecto de los ingenieros es el mecanismo de ajuste manual de los asientos delanteros. Y si los conductores delgados difícilmente se encontrarán con el hecho de que el dispositivo de bloqueo no podrá mantener el asiento a la altura requerida, los conductores grandes tendrán que levantar periódicamente el asiento bajado. Afortunadamente, por el momento este problema prácticamente ha perdido su relevancia. En 2013, la empresa japonesa llevó a cabo otra campaña de retirada, durante la cual los distribuidores tuvieron que cambiar no solo el mecanismo de ajuste de altura de la silla, sino también toda la estructura de la silla. Sin embargo, no se puede ir en contra de la teoría de la probabilidad. Teóricamente, en el mercado secundario se pueden encontrar ejemplares que durante todos estos años fueron propiedad de niñas o no de los hombres más grandes. Como puede imaginar, no fue necesario que se comunicaran con el distribuidor para reemplazar el débil mecanismo de ajuste. Los asientos regulables eléctricamente también tuvieron problemas. En 2015, la empresa japonesa tuvo que retirar automóviles para reparar el ajuste longitudinal de los asientos, que a menudo falla. También hubo pequeños problemas con el sofá trasero. Debido al cable pegado, los asientos traseros no solo no encajaban bien, sino que además eran difíciles de plegar. La imagen antiestética se complementó con los golpes de las cerraduras de los asientos traseros. Los electricistas también tuvieron que trabajar mucho para finalizar el Mazda CX-5. Literalmente, unos miles de kilómetros después de salir de las puertas del concesionario de automóviles, los propietarios se enfrentaron a un funcionamiento incorrecto del sistema de control de la presión de los neumáticos. Los sensores defectuosos comenzaron a entrar en pánico de vez en cuando, a pesar de que la presión de los neumáticos estaba dentro de los límites normales. El sistema de vigilancia de puntos ciegos tampoco estuvo exento de fallos. El sistema, diseñado para hacer la conducción más segura, funcionó tan incorrectamente en los primeros años de producción del Mazda CX-5 que era simplemente peligroso confiar en él. Los japoneses intentaron solucionar el problema actualizando el software de la unidad de control del sistema, pero incluso después de realizar los cambios, el sistema de seguimiento no siempre funcionó como debería. En un tráfico denso,
nunca debes confiar exclusivamente en sus consejos. Además de los sensores de rueda y el sistema RVM, los ingenieros de Mazda tuvieron que modificar la cámara de visión trasera en 2012. Al parecer, el equipo de Mazda simplemente no tuvo en cuenta que, en nuestras condiciones, una cámara descubierta sufriría constantemente suciedad, reactivos y humedad. Como resultado, se modificó la cámara de visión trasera, pero su Buscan aún no puede presumir de una protección del 100% contra la humedad. Es muy posible llenar su interior al lavar un coche a presión. Al mismo tiempo, los lavadores a menudo inundan el botón de apertura eléctrica del maletero. No es sorprendente que antes del rediseño, los concesionarios a veces tuvieran que cambiar el botón desafortunado en el mismo automóvil 2 o 3 veces. Después de actualizar el Mazda CX-5, se modificó la cubierta protectora alrededor del botón de apertura del maletero. Otra enfermedad infantil del Mazda CX-5 es el funcionamiento incorrecto del sistema de navegación de serie. Después de arrancar el coche, siempre reproducía las pistas de música grabadas empezando por la primera. El sistema aprendió a recordar la pista que se estaba reproduciendo antes de que el auto se detuviera y continuó reproduciéndola después de iniciarla solo después del rediseño de 2015. Justo en ese momento, los propietarios del primer Mazda CX-5 lanzado se enfrentaron al hecho de que la radio se negaba a apagarse después de apagar el encendido. La causa del comportamiento extraño debe buscarse no en la radio, sino en el selector de transmisión automática. Después de 5 a 6 años de funcionamiento del automóvil, la punta de goma de la varilla del interruptor de plástico está completamente desgastada, por lo que la unidad de control no recibe una señal de que el selector automático está en el modo estacionamiento. El sistema Start-Stop causa problemas a los propietarios del crossover japonés. O mejor dicho, ni siquiera el sistema en sí, sino la batería que forma parte del mismo. Si falla, lo que es inevitable en cualquier caso, no será posible sustituirlo por el primero que esté disponible. Tendrá que comprar una batería original que no sea la más barata o buscar un sustituto adecuado. Solo en este caso podrás contar con que el Start-Stop funcione correctamente. Al mismo tiempo, es poco probable que usted mismo pueda reemplazar una batería usada. El caso es que la electrónica del crossover japonés, después de instalar una batería nueva, requiere inicializarla y restablecer el contador, que registra el número de ciclos de arranque de la unidad de potencia y, en base a estos datos, calcula la capacidad residual de la batería. Si no se realizan estos procedimientos, la batería no se cargará correctamente, lo que afectará su vida útil. Además, si la batería está muy descargada, existe un alto riesgo de que sus placas se desmoronen pronto. No es sorprendente que la mayoría de los propietarios del Mazda CX-5 desactiven el sistema Start-Stop, prefiriendo pagar de más por unos cientos de gramos de combustible, pero ahorrándose dolores de cabeza. Entre las pequeñas deficiencias cabe destacar los altavoces Bose sensibles a la humedad. Teniendo en cuenta que con el tiempo la condensación se acumula en las puertas del Mazda CX-5, definitivamente no vale la pena agravar aún más la situación abriendo las ventanas bajo la lluvia o la nieve. Sorprendentemente, a pesar de los numerosos problemas con los componentes eléctricos, el equipamiento interior y la carrocería, es poco probable que los verdaderos propietarios del Mazda CX-5 se preocupen mucho por esto. Explicar esta situación aparentemente extraña es en realidad muy sencillo. Las ventanas laterales que vibran al acelerar, los asientos problemáticos, los faros cubiertos desde el interior y muchos fallos en los sistemas electrónicos son típicos principalmente de los Mazda CX-5 que se lanzaron en 2011 y principios de 2012. A finales de 2012, el fabricante japonés llevó a cabo varias campañas de retirada a gran escala, durante las cuales se eliminaron defectos evidentes. Los coches que se produjeron después de 2013 no se pueden llamar en bruto, aunque se quisiera. Los que salieron de la línea de montaje después del rediseño en 2015, más aún. Como resultado,
Las principales preocupaciones de los compradores de Mazda CX-5 en el mercado secundario no están en absoluto relacionadas con el componente eléctrico del crossover y otras pequeñas cosas que se eliminan fácilmente y son perdonables para un automóvil usado, sino con las unidades de potencia del familia Ski-Active. Y en este caso no hay nada que temer. Apenas unos años después del inicio de las ventas del Mazda CX-5, quedó claro que los revolucionarios motores de gasolina Mazda de 2,0 y 2,5 litros que recibió el crossover japonés, si se tratan adecuadamente, están listos para servir fielmente. Ahora, cuando han pasado 10 años desde el debut de la serie Ski-Active G, podemos decir con seguridad que el componente mecánico de ambos motores no presenta problemas graves hasta un kilometraje de 300 a 350.000 kilómetros. En aquellos años, las unidades inacabadas Volkswagen TSI solo podían soñar con tal recurso. Por supuesto, el complejo diseño de los motores Ski-Active G, que supone una relación de compresión muy alta de 14:1 para los estándares de los motores de gasolina, deja una cierta huella en el funcionamiento y mantenimiento del vehículo. Como mínimo, los propietarios de un Mazda CX-5 deben comprender que repostar con combustible de calidad cuestionable les acabará costando más. En el mejor de los casos, la gasolina de baja calidad dañará prematuramente los inyectores de combustible. El neutralizador también sufre mucho por el sustituto vertido en el tanque. Desafortunadamente, los casos en los que, debido al repostaje periódico con gasolina de baja calidad, las células neutralizadoras comienzan a obstruirse ya en la marca de los 100.000 kilómetros, no son ningún caso aislado. El ahorro de combustible de alta calidad también afecta la vida útil de las bobinas de encendido individuales. Los sustitutos de alta calidad, que cuestan 4 veces menos, no sirven peor. En nuestras condiciones, en promedio, las bobinas de encendido individuales deben cambiarse cada 100 a 120.000 kilómetros. Si pierde el momento de reemplazar las bujías, la vida útil de las bobinas puede reducirse fácilmente entre 1,5 y 2 veces. Además del buen combustible, a los motores de gasolina Ski-Active G les encanta el aceite de alta calidad. Además, los propietarios del Mazda CX-5 deberían tener como norma controlar no solo su calidad, sino también su cantidad. Bajo ninguna circunstancia se debe llevar a una situación en la que se encienda la luz de advertencia de aceite en el cuadro de instrumentos. Para las unidades Mazda CX-5, esto es similar a una sentencia de muerte, ya que la luz de advertencia no se enciende cuando el nivel de aceite cae a un nivel críticamente bajo, pero aún así seguro, sino solo cuando la unidad de potencia está funcionando en modo de falta de aceite. En crossovers con alto kilometraje, el nivel de aceite debe controlarse aún más a menudo, ya que después de un kilometraje de 70 a 80.000 kilómetros, tanto la junta de la tapa de la válvula como la válvula de contacto eléctrica, que suministra aceite al cambiador de fase, pueden comenzar a tener fugas. Afortunadamente, la válvula OCV se modificó en 2016, tras lo cual dejó de perder aceite. Pero con el sensor de presión de aceite, a través del cual suele escapar la mayor parte del aceite, los ingenieros no hicieron nada durante los años de producción del crossover de primera generación. Ayuda que el sensor esté ubicado en la parte inferior del motor, para que puedas ver las marcas del arco iris debajo del auto sin mucho esfuerzo. En cuanto a los puntos débiles de las unidades de gasolina Ski-Active G, incluyen el accionamiento de unidades auxiliares. Probablemente duraría más, pero el sistema Start-Stop activado, que detiene y arranca el automóvil sin cesar, destruye la correa y la polea tensora en tan solo 30 a 40.000 kilómetros. Si el sistema está desactivado, la vida útil de los elementos de accionamiento auxiliares aumenta al menos 2 veces. El problema que provocaba que el motor de 2 litros se negara a arrancar incluso en caso de heladas leves se resolvió con éxito en 2013. Al principio, los distribuidores oficiales culparon a la mala gasolina, pero luego resultó que el problema no estaba en el combustible, sino en el firmware de la unidad del módulo de control del tren motriz. Una vez actualizado el software, desaparecieron las dificultades con el arranque en invierno del motor de 2 litros.
Por el momento, solo se reciben quejas sobre el funcionamiento desigual de los motores al ralentí. En la gran mayoría de los casos, se producen síntomas desagradables si el coche se conduce con frecuencia en distancias cortas, por lo que el motor no siempre tiene tiempo de calentarse. En tales condiciones de funcionamiento, el intervalo de cambio de aceite debe reducirse a 7 a 8.000 kilómetros. Al mismo tiempo, será necesario enjuagar periódicamente los inyectores para eliminar los depósitos. Después del lavado, las unidades vuelven a funcionar sin problemas. Paralelamente a los motores de gasolinas Character-G, los ingenieros de Mazda también desarrollaron una familia de motores diésel Character-D. Por supuesto, los ingenieros de Mazda no tuvieron que hacer el trabajo desde cero. La nueva serie diésel se basa en la unidad AMSR-CD, cuya característica distintiva es la baja relación de compresión de los motores diésel. Pero si las unidades de gasolinas Character-G resultaron ser muy buenas, no se puede decir lo mismo del motor diésel de 2,2 litros, que también se instaló en el Mazda CX-5. Formalmente, antes de una revisión importante, una unidad diésel puede durar entre 300 y 350.000 kilómetros. Otra cosa es que durante este tiempo habrá desproporcionadamente más problemas con él. Por ejemplo, ya después de recorrer 60 a 80.000 kilómetros, algunos propietarios del Mazda CX-5 con motor diésel de 2,2 litros experimentaron una notable pérdida de tracción. Después de un tiempo, el motor diésel finalmente se detuvo, después de lo cual la apertura mostró un desgaste severo en las levas del árbol de levas de escape. El turbocompresor Garrett también funcionó mal. Muy a menudo tiene que trabajar al límite de sus capacidades, lo que no puede afectar el recurso. Después de un recorrido de 100 a 120.000 kilómetros, será necesario reemplazar el turbocompresor. La válvula del sistema de recirculación durará aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Con un alto kilometraje, cabe esperar una sorpresa desagradable de la bomba de combustible de alta presión. Al igual que los inyectores de combustible, es muy sensible a la calidad del combustible diésel. Con el Mazda CX-5 diésel, que salió de la línea de montaje en 2013 a 2014, la situación es aún más complicada. Resultó que en los crossovers producidos durante este periodo de tiempo, las tuercas de montaje de los inyectores estaban apretadas con el par incorrecto. Como resultado, esto a menudo conducía a avances en el gas. Otro punto débil es la resistencia de supresión de ruido. Su funcionamiento anormal, a su vez, afecta el estado del circuito de control del inyector. Con un kilometraje de más de 100.000 kilómetros, la bomba de vacío también deberá actualizarse. Sin embargo, entre nuestros entusiastas de los automóviles no existe un gran interés por la versión diésel del Mazda CX-5. En el mercado secundario, estos ejemplares representan, en el mejor de los casos, un par de puntos porcentuales de la oferta total. Aisin Warner tuvo que desarrollar una nueva transmisión automática de 6 velocidades específicamente para los motores de la serie Ski-Active. La nueva unidad, que recibió el índice interno de fábrica FW6A-L, reemplazó la transmisión automática Ford, que se había utilizado anteriormente en muchos modelos Mazda. Desde el punto de vista de la fiabilidad, el reemplazo resultó ser absolutamente equivalente. Las primeras versiones del FW6A, el automático se caracterizaban por un cojinete central poco confiable, que comenzaba a zumbar después de un recorrido de 120 a 150.000 kilómetros. Aquellos propietarios del Mazda CX-5 que se permitieron conducir activamente con la caja de cambios fría y se olvidaron de cambiar el líquido de la transmisión, encontraron problemas incluso antes. A la situación actual contribuyó hasta cierto punto la propia empresa japonesa, que no preveía oficialmente el cambio de aceite de la caja. Esta operación se añadió a las normas oficiales de mantenimiento un poco más tarde, cuando finalmente quedó claro que el aceite sucio acorta significativamente la vida útil de la transmisión automática. En nuestras condiciones, es mejor actualizar el líquido de transmisión cada 40 a 50.000 kilómetros.
Al cambiar el aceite de la transmisión automática, no está de más enjuagar el intercambiador de calor. En un intento por hacer que el Mazda CX-5 sea más dinámico y económico, la caja de cambios Eisenhower se ha ajustado para permitir el bloqueo temprano del convertidor de par. La desventaja de la eficiencia del combustible y los cambios muy rápidos es el mayor desgaste de los embragues. Como resultado, aparece una cantidad considerable de productos de desgaste que obstruyen los solenoides y el cuerpo de válvulas después de un recorrido de 150 a 180 mil kilómetros. Además, la suspensión por fricción obstruye gradualmente los canales de lubricación en miniatura, después de lo cual la caja comienza a funcionar en modo de falta de aceite. En el peor de los casos, podría acabar con el bloqueo de los mecanismos planetarios. En una palabra, bajo ninguna circunstancia se deben ignorar las sacudidas y patadas al cambiar de marcha. En muchos casos, indican que la caja pronto requerirá reparaciones costosas. Después de 2013, la transmisión automática se volvió más fiable. Los ajustes realizados por los programadores en los algoritmos de transmisión permitieron aumentar la vida útil de la máquina automática a 200 a 250 mil kilómetros. Algunos propietarios del Mazda CX-5, que prefieren un estilo de conducción silencioso y cambian regularmente el líquido de la transmisión, incluso lograron conducir entre 300 y 350 mil kilómetros antes de revisar la caja de cambios. Otra cosa es que los compradores de crossovers usados a menudo intentan ahorrar dinero y, por ejemplo, en lugar del aceite original Mazda ATFFZ, llenan la caja con líquido más barato. Teniendo en cuenta la sensibilidad de la transmisión automática Mazda CX-5 a la calidad del aceite, el reemplazo no siempre es beneficioso. En cuanto a los ejemplares con transmisión manual, son muy raros en nuestro mercado secundario. La mecánica, denominada G66, se instaló exclusivamente en la versión básica con motor de 2 litros y tracción delantera. Si desea cambiar de marcha usted mismo y no le molesta el equipamiento relativamente escaso de la versión básica, puede echar un vistazo más de cerca al Mazda CX-5 con transmisión manual. Los problemas con la caja de cambios comenzarán no antes de 250 a 270 mil kilómetros. Incluso los sincronizadores relativamente débiles pueden soportar fácilmente unos 200.000 kilómetros con una conducción silenciosa. La caja de transferencia de las versiones con tracción total del Mazda CX-5 tiene varios puntos débiles. En primer lugar, se incluyen los cojinetes y los retenes de aceite, que en los primeros años de producción del crossover requerían atención durante un recorrido de 60 a 80 mil kilómetros. Otro punto débil es la junta del embrague multidisco. Con el tiempo, comienza a dejar pasar suciedad al rodamiento, lo que a la larga provoca reparaciones muy costosas. También hubo algunos errores de cálculo desafortunados. Los ingenieros colocaron la salida de ventilación en la parte inferior del maletero. Si el tronco está seco, esta solución no causará ningún problema. Otra cuestión es si el maletero se inunda durante un lavado fallido. En este caso, entrará agua en el acoplamiento, lo que, en el mejor de los casos, provocará corrosión en su interior. En el peor de los casos, la humedad dañará el cableado eléctrico interno. También cabe esperar sorpresas desagradables del respiradero del embrague de la caja de cambios trasera. Basta con atravesar charcos profundos varias veces para que el aceite de transmisión comience a convertirse en una emulsión. En este caso, solo hay una salida. Después de superar vados profundos, definitivamente vale la pena cambiar el aceite en la caja de cambios. De lo contrario, pronto tendrá que cambiar no solo el aceite, sino también los cojinetes del diferencial averiados. Al llegar a los 100 a 110 mil kilómetros, se debe sustituir preventivamente el silent plug del soporte de la caja de cambios, que está a punto de romperse. En general, solo hay dos puntos débiles en la suspensión del crossover japonés. El primero son los bloques silenciosos traseros de los brazos de control delanteros. Requerirán reemplazo cada 70 a 80 mil kilómetros. El segundo punto débil son los puntales estabilizadores delanteros,
que pueden soportar aproximadamente la misma cantidad. En el Mazda CX-5 de los primeros años de producción con un kilometraje similar, fue necesario reemplazar los cojinetes de los puntales delanteros. Los cojinetes de las ruedas duran más. Delante, pueden soportar un promedio de unos 120.000 kilómetros, detrás, hasta 150 a 170.000 kilómetros. A estas alturas los amortiguadores prácticamente han agotado su vida útil. Se pueden comprar sustitutos de alta calidad a la mitad de precio. Una mención especial merece el Mazda CX-5, lanzado en 2014. Un lote bastante grande de automóviles recibió amortiguadores no muy exitosos, que de vez en cuando emitían sonidos extraños durante el funcionamiento. Un año más tarde, cuando el número de quejas sobre este asunto llegó a ser demasiado alto, Mazda organizó una campaña de retirada del mercado, durante la cual los amortiguadores demasiado locuaces fueron reemplazados por otros nuevos. También se produjo un desagradable incidente con las botas amortiguadoras. Su material resultó ser absolutamente inadecuado para nuestras heladas y, a menudo, se agrietaba en las curvas con la primera caída importante de temperatura. Como en el caso de los amortiguadores, las anteras fueron reemplazadas por primera vez en garantía y en 2013 comenzaron a fabricarse de otro material resistente a las heladas. Los crossovers de los primeros lotes también se caracterizaron por problemas de dirección. Los propietarios han notado que superar los baches con las ruedas giradas hacia la izquierda va acompañado de ruidos de golpe. Posteriormente se demostró que los ruidos extraños procedían de barras de dirección sueltas. Afortunadamente, Mazda modernizó muy rápidamente las piezas, tras lo cual comenzaron a instalarse en la línea de montaje. De lo contrario, los golpes no son típicos de la dirección del Mazda CX-5. La cremallera de dirección se considera confiable y falla con un kilometraje muy alto. Más bien, al comprar un crossover usado, se debe prestar atención al funcionamiento de la unidad de dirección asistida eléctrica ubicada en el eje. El costo de reemplazarlo te sorprenderá. El hecho de que algo anda mal con el bloque lo indicarán las diferentes fuerzas que se aplican al volante cuando gira en diferentes direcciones. En los primeros años de producción del Mazda CX-5, no todo iba bien con el sistema de frenos. Es decir, durante una frenada intensa a altas velocidades, el volante comenzó a vibrar. Al principio, los propietarios y distribuidores culparon a los discos de freno, pero después de un estudio detallado del problema resultó que no tenían nada que ver. Las vibraciones fueron causadas por las pastillas de freno originales, cuya composición funcional resultó francamente infructuosa. La composición se cambió en 2013 y, en los coches ya vendidos, las pastillas se sustituyeron por otras nuevas como parte de la garantía. Otro problema con el sistema de freno se resolvió en 2018. Esta vez, los coches de la compañía japonesa tuvieron que ser retirados del mercado debido a una funda en el eje de transmisión del freno de estacionamiento que perdió su sello con el tiempo. Como resultado, el eje comenzó a corroerse y luego a atascarse un poco. Como resultado, la eficacia del freno de mano fue cada vez menor y un día el freno de mano simplemente se negó a sujetar el coche. Sorprendentemente, a pesar de que el Mazda CX-5 de los primeros años de producción salió de la línea de montaje francamente en bruto, esto no afectó la demanda del crossover japonés. Además, el crossover japonés fue amado no solo por los entusiastas de los automóviles comunes, sino también por los ladrones de automóviles. En un momento, el Mazda CX-5 ocupó un lugar destacado en las listas de los modelos más robados. Ahora que la demanda de los consumidores se ha desplazado hacia el crossover de segunda generación, el crossover de primera generación es robado con menos frecuencia. Sin embargo, a la hora de comprar un coche en el mercado secundario, no hay que bajar la guardia. La comprobación del número VIN principal, que se encuentra a los pies del acompañante y está cubierto con una trampilla de plástico especial, debe realizarse con mucho cuidado. Desafortunadamente, para los profesionales, cambiar el número VIN ubicado de esta manera no es muy difícil. Si es el propietario,
Asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.